En MP3. Abuelita, soy su nieto y ya llegué. Compañeros y compañeras, están a punto de presenciar la exposición. No me quieren. Comenzamos. Televisa presenta. El neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué es el neoliberalismo exactamente? De todo ya para ser. Claro que le batallé, lo saben, 2 o 3. No soy el mismo. Era ayer. Mercedes. Alternativa. Clase 63. Vamos a grabar preguntas aquí en Noticias Corriente, así como los de TikTok, a ver de qué es el neoliberalismo. Vamos allá. Ahora sí les vamos a preguntar. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el neoliberalismo? No. Yo no sé. Es algo de la economía que hizo que hizo que el Estado dejara de intervenir en la economía para que ese capitalismo se pudiera apoderar de pues la economía, ¿no?, nacional. Y pues esto trajo como pues muchas crisis a las personas y nada más hacía más ricos a las personas ricas, ¿no?, a los capitalistas. Y pues ya, o sea, más o menos, no sé tanto tampoco. Estaba enterado de algo de eso, pero como tal me falta información para definirlo. Como tal no lo sé. No, alguna idea, nada. Sistema político y económico al cual está regido. Gracias. Como pudimos ver, nuestros compañeros no tienen noción del tema, entonces yo les hablaré un poco del neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política que se encarga de promover el libre comercio, privatización y el recorte de los gastos públicos, es decir, es una forma del capitalismo. Esta está centrada en que los procesos económicos, por ejemplo, el comercio, la industria y el mercado, deben de generar riquezas sin limitaciones gubernamentales. El principal exponente de este movimiento es Friedrich Hayek, que dice que para evitar una crisis económica del comercio de productos y servicios no debe estar regulado. Esto es una transferencia de bienes públicos a privados. Se hacen cambios en la Constitución sin consultar a la población, solo para favorecer a las minorías. Este movimiento nace en respuesta al keynesianismo. En Estados Unidos el principal exponente es Ronald Reagan, que es un economista, y en Inglaterra Margaret Thatcher, y finalmente se difunde a nivel mundial. Bueno, ya que mi compañera les habló sobre el neoliberalismo, yo les voy a hablar sobre el neoliberalismo en Estados Unidos. Las ideas neoliberales tomaron fuerza en la década de 1970, cuando la inflación y otros problemas económicos en Occidente sembraron dudas sobre las políticas keynesianas y muchos buscaron alternativas. En Estados Unidos, el gobierno conservador del presidente Ronald Reagan adoptaron estas políticas neoliberales con la reducción del Estado y el control estricto de la oferta de la moneda para bajar la inflación. Pues la crisis de 1929, el New Deal, el auge del keynesianismo y el incremento del gasto público condujeron a que el liberalismo, como era llamado en ese entonces, adoptara otro nombre y se llamaría ahora neoliberalismo. El presidente Ronald Reagan tuvo una política económica, la cual fue conocida como Reaganomics. El término Reaganomics es usado para referirse a las políticas económicas de corte liberal
llevadas a cabo por este presidente en la década de los 80. Este expresidente basó su discurso en un camino diferente al de sus predecesores, pues su propuesta era bajar los impuestos y también el gasto público para alimentar el crecimiento del país. El Reaganomics consiguió en los 8 años de legislatura cumplir sus dos principales promesas, pero a su vez también incrementó el gasto público militar debido al enfrentamiento con la Unión Soviética y el interés de Reagan por prevalecer en este conflicto. Reaganomics sí consiguió en primer lugar, el gasto público sí se redujo, pero esto solamente fue un tiempo, y el incremento del gasto militar unido a la bajada de los impuestos provocó que muchos gastos de tipo social fueran desatendidos. Sí lograron un crecimiento económico y un incremento también en la productividad. Sin embargo, este gasto militar provocó situaciones no deseadas en esta política, y lo cual fue muy criticado por la gente y por muchos expertos en la política, pues el poder desatender lo que había en carácter social molestó mucho a la gente. Sin embargo, este presidente, Ronald Reagan, fue el que hizo que el neoliberalismo prevaleciera por mucho tiempo en Estados Unidos, y él es su máximo representante en este país. Durante los mandatos de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, primera ministra entre 1979 y 1999 de Ronald Reagan en los Estados Unidos, presidente entre el 81 y el 89. El mundo avanzó con la implementación de políticas neoliberales. Ambos gobiernos promovieron la desregulación económica a la vez que impulsaron programas de privatización y fueron inflexibles con las demandas sindicales. Además, redujeron los impuestos a los sectores de los ingresos más altos mientras aumentaba la carga tributaria a la demás población. Como consecuencia, aumentó la desigualdad en la distribución de ingresos con brecha mayor entre los sectores más pudientes y más necesitados. De este modo, las medidas propiciadas por ambos mandatos reforzaron las diferencias y jerarquías sociales, que fueron justificadas como producto natural del orden social. En 1979, Margaret Thatcher, del Partido Conservador, prometió a su país revertir la recesión y reducir el papel del Estado en la materia de política económica. Sus primeras iniciativas se orientaron a la reducción de la inflación por medio de una contradicción de una emisión monetaria y el aumento de las tasas de interés. El objetivo era disminuir la cantidad de dinero circulante para reducir la demanda y la alza de los precios, aunque a costa de la caída de la actividad económica en forma conjunta proporcionó un aumento de impuestos a través del IVA. Hacia el final de su primer mandato, el descontento de los ingleses persiste a la guerra con Argentina. Por la posesión de las Islas Malvinas en el 82, desató una ola de furor patriótico que facilitó el triunfo de los conservadores del año siguiente. Durante su largo periodo de gobierno, en 1987 obtuvo una nueva victoria electoral e impulsó un amplio programa de privatizaciones en sectores como el de los astilleros, el petróleo, el acero, el gas, la electricidad y el agua, entre otros. También clausuró empresas consideradas rentables, en particular en el sector minero, y suprimió más de 1 millón de viviendas sociales. De este modo, consiguió reducir la inflación, pero estos objetivos se lograron a costa del deterioro de los servicios sociales y de enriquecimiento de desempeño que afecta a millones de personas. Sin embargo, a pesar de las protestas sociales, Thatcher no dio marcha atrás y promovió una nueva legislación antisindical y empezó un vigoroso anticomunismo y se alineó de manera directa con la política de los Estados Unidos. Les voy a hablar de cuál fue la principal razón por la que el neoliberalismo entró a México, y esta fue, pues bueno, por la presión que se generaron por las crisis en todo el mundo, y pues también dentro de México, que fue quien pasaba por reducciones de petróleo, déficit fiscal y una inflación de más del 100%. Y bueno, pues para saber más de las modificaciones que se fueron realizando, fue a partir de los sexenios de 1982 con Carlos Salinas de Gortari, que buscó acelerar la privatización de empresas de las y Ernesto Zedilla, que en 1995 fue quien modificó
la ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social y esta entra en vigor en 1997. Y pues luego vamos con Vicente Fox, que él propone una reforma laboral que fue conocida como el Proyecto Abascal, y pues el cual era más una amenaza para la seguridad laboral de los trabajadores. Y bueno, Felipe Calderón, que propuso una reforma laboral que esta beneficiaba el outsourcing y la subcontratación, pues ya que esta no se luchaba contra eso, sino que pedía que las empresas fueran buenas con los trabajadores que fueran contratados por esa modalidad. Y el gobierno de Peña Nieto, que se caracterizó por traer esas ideas de partidos políticos a la práctica, según. Y pues en ellas fue la reforma laboral que se creó en 2012 y que buscaba una mayor flexibilización del mercado del trabajo. Terminó este viaje, terminó esta aventura, terminó este gran proyecto que ha sido una locura total.